Comenzamos, ¿ya? La clase pasada hicimos el contraste de hipótesis para la proporción. Ahora vamos a hacer el siguiente estimador, ¿no? Porque necesitamos las estimaciones puntuales, tanto de la proporción como de la media aritmética y de la varianza. Entonces, aquí hicimos el contraste para la proporción y para eso necesitábamos ¿qué? La estimación puntual, ¿no? Para tener el estimador. Perfecto. Y ahí vimos cómo se relacionaba la hipótesis alterna con las regiones de rechazo, ¿verdad? O la región crítica. Hicimos el ejemplo y ahora vamos a hacer el contraste de hipótesis para la media aritmética. Bueno, acá como dice bien claro, ¿no? La variable se distribuye normalmente. ¿Y cómo se distribuye normalmente? Tiene estas mismas gráficas de la distribución normal y también tiene las mismas colitas dependiendo de la hipótesis alterna, ¿no? Si es de desigualdad, dos colas, si es menor, una cola, y si es mayor, la otra cola superior, ¿no es cierto? Por eso ya no le he puesto los grafiquitos, porque son los mismos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración cuando vamos a hacer la hipótesis para la media poblacional? Primero, la variable tiene que ser cuantitativa, porque no podemos sacar el promedio de una variable cualitativa. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser cuantitativa, sea discreta o continua, pero cuantitativa. ¿Qué tiene que tener también? Provenir de una muestra probabilística, aleatoria, no una muestra a dedo, por conveniencia, ¿ok? No, muestra probabilística. Con fines, en su producto académico sí, tal vez no puedan hallar una muestra probabilística, podemos usar una muestra por conveniencia, pero ya saben, teóricamente no se usa. ¿Okay? No se usa. Como ven, aquí tenemos tres, ¿no? ¿Tres qué? Es que tenemos tres fórmulas, ¿no? Lo que llaman ustedes tres fórmulas. La 1, la 2 y obviamente la 3. Esas fórmulas, como ustedes dicen, son los estimadores. Ya les dije, un estimador es una variable aleatoria, así que estos son estimadores. ¿Por qué? Porque van a variar estos resultados de muestra a muestra. Cuando nosotros hablamos de un 95% de confianza, se refiere a que en 95% de las muestras vamos a obtener ese resultado. Cuando hablamos del 5% de error, quiere decir que en 5% de las muestras, plural, no se va a cumplir. ¿Ok? No se va a cumplir. Entonces tenemos esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres estimadores o fórmulas? Simple, ¿no? Que en esta de acá, la varianza poblacional, porque es sigma, es conocida. Y en las otras dos, no. ¿Y qué está usando? Está usando la estimación, que es un cálculo en la muestra, la estimación de la desviación, ¿en dónde? En la muestra. La estimación puntual. Como está usando la estimación, ¿qué hacemos? Le quitamos el efecto de ese estadístico que estamos usando. En esta tercera fórmula sí les digo, ¿no? Hay algunos libros que cuando el n es mayor que 30 no consideran menos 1 porque no cambia mucho el resultado, ¿ya? Pero cuando n es menor, igual a 30, sí o sí, todos coinciden en que hay que quitar el efecto de esa estimación que estamos haciendo uso al calcular que el estimador. Parece trabalenguas, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que vamos a discriminar o observar es si el contexto, en el contexto, fenómeno,
que estamos estudiando, se conoce la varianza poblacional o la desviación poblacional. Si se conoce, usamos este estimador. Si no se conoce, usamos el 2 o el 3. Decidimos por el 2 si tenemos un n pequeño, para nosotros n menor o igual que 30, y decidimos por el estimador 3 si tenemos un n grande. ¿Ok? En esta primera fórmula, como se conoce la varianza poblacional, vamos a usar una distribución Z, o sea, una normal. Ahí vamos a usar la tabla normal. Pero cuando el n sea pequeño, ¿qué vamos a usar? La T, la distribución T, T de estudio. ¿Ok? ¿No? Con n-1 grados, miren, n-1 grados, acá también n-1, o sea, considerando, ¿no? Quitándole el efecto de la estimación, ¿ok? Ese es lo que le llaman factor de corrección. Este n-1 es factor de corrección. Cuando tengamos dos muestras, van a ver que va a ser n-2, porque como tenemos dos muestras, vamos a sacar dos estimaciones. Entonces, el factor de corrección va a quitar el efecto de las dos estimaciones. ¿Ok? Entonces, siempre fijándose en eso. Aquí, cuando el n es mayor que 30, nos volvemos ¿qué? A la distribución normal. ¿Por qué? Porque aquí dicen que cuando n es mayor que 30 y este de aquí proviene de una variable que es normal, ¿qué va a pasar con esto? Por el teorema o la ley, le dicen, más conocida es como la ley, vamos a ponerle la ley de los grandes números, me dice que también se va a distribuir como una normal a pesar de que estoy usando la estimación. ¿Ok? Por la ley de los grandes números también se distribuye como una normal. Esa es la fuerza, ¿no? Esa es la fuerza de la estadística inferencial, ¿no? La estadística paramétrica siempre es más fuerte que la no paramétrica. La no paramétrica es más fácil, tal vez en el cálculo, pero siempre es preferible una estadística paramétrica, teniendo en consideración esto, ¿no? Normalidad y muestra probabilística o aleatoria, ¿no? Si no, no se cumple, ¿ok? Si no, no se cumple. Aquí he preparado yo estos ejemplitos, los tengo más que nada porque me permiten comparar, ¿no? Cada una de las muestras o cada una de las formas. Por ejemplo, aquí en este ejemplito, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Primero que tengamos que estar trabajando en una variable cuantitativa continua, ¿no? Bueno, cuantitativa, una variable cuantitativa, porque la media aritmética no se puede calcular en variables cuantitativas. Entonces aquí leemos, ¿no? Siempre hay que leer. Dice, un laboratorio farmacéutico afirma que un calmante de su fabricación quita la jaqueca, quita, es lo que voy a estudiar, ¿no? En como mucho, y dice 14 minutos. Ya cuando nos dicen 14 minutos, unidad de medida en minutos, obviamente, minutos se dividen en segundos, ¿no? Entonces, esta es una variable cuantitativa continua, ¿no? Continua. Como mucho es máximo, ¿no? No se demora más de los 14 minutos, ¿no? Seguimos leyendo. Ya tenemos variable cuantitativa continua. ¿Y cuál es la variable? ¿No? La variable es el tiempo, ¿no? El tiempo en que se demora en quitar la jaqueca o el dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza, este calmante, ¿no? Esa es la variable. Tiempo que demora el calmante en quitar la jaqueca.
Jaqueca es más fácil, se está poniendo dolor de cabeza porque el dolor de cabeza abarca más letras y el PowerPoint va, en esta diapositiva va, como les digo, vamos a terminar su memoria, ¿no? Con el fin de comprobar estadísticamente tal afirmación, entonces esa es la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis, no? Que no pasa de 14 minutos. Afirmación. Se elige al azar, entonces cumpliendo uno de los requisitos para poder aplicar estadística paramétrica, que sean al azar, 18 pacientes. Entonces la muestra aleatoria son 18 pacientes. Lo que quiere decir que mi población bajo estudio son pacientes, ¿no? ¿Cuántos? No especifica, pero es un tamaño más grande de 18, ¿no? Con jaqueca. 18 pacientes con jaqueca. Y se toma como variable respuesta en el experimento el tiempo transcurrido desde la iniciación hasta el momento de ya. Los resultados de la muestra, entonces son las estimaciones, ¿no? Las estimaciones puntuales. Me dice, en promedio, en los 18 pacientes, el calmante quita la jaqueca en 19 minutos, con una desviación de 7 minutos. Perfecto. Se pide comprobar la afirmación del laboratorio a un nivel de significación o error del 5%. Entonces, 1 menos alfa, que es la confianza, 0,95. Perfecto, ya tenemos todo. Pregunta, ¿conozco la desviación o varianza poblacional? ¿Conozco la desviación o varianza poblacional? A ver, chicos, ¿conozco? En algún momento nos habla de algún parámetro, de algún cálculo, de algún resultado obtenido en la población. No. Entonces aquí no conocemos obviamente, porque lo queremos conocer, por eso es la hipótesis, pero tampoco conocemos la varianza, desconocida. Ya si es desconocida, ya yo digo, ¿no? Estoy en el estimador 1 o en el digo 2 o en el estimador 3. Uno de esos dos. Continúo. Tamaño de muestra, ¿Es mayor que 30 o es menor que 30? Menor que 30. Pequeño. Entonces, aquí menor que 30 es este. Estoy en el estimador 2. Y me dice que ahí tengo que considerar una T. Entonces, mi distribución con la que voy a comparar es una T n-1. Siempre n-1, factor de corrección, sería 17, ¿no? 17 grados de libertad. Ya está. 17. Entonces estoy en el 2, ¿no? Estoy en el 2. Vamos a duplicar la diapositiva y vamos a construir las hipótesis, ¿no? Primero la de investigación y después las hipótesis estadísticas. Ahí donde he borrado, ahí está la hipótesis, ¿no? Entonces voy a construir la hipótesis. Esto ya lo tenemos en la diapositiva anterior, así que lo voy a borrar. Perdón que no use la pizarra, pero como les digo, no sé por qué el lapicero no escribe en la pizarra, no puedo ver, no sé.
pasado algo loco. Voy a tener que formatear mi máquina. Puede ser un virus. Entonces, vamos con la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es lo que dice aquí, ¿no? El farmacéutico, ¿no? El calmante quita la jaqueca en máximo 14 minutos. Ya prácticamente estamos haciendo un ejemplo de cómo se hace el trabajo, hipótesis de investigación. Ahí, ahí agarramos las hipótesis estadísticas, la nula. Calmante quita máximo calmante. Y me dan aquí la estimación puntual. Para hacer un contraste de hipótesis, les dije lo que necesitamos para calcular el estimador es la estimación puntual. Y eso nos indica el contraste a qué parámetro estamos haciendo. Así que el contraste es con respecto a mu. Y mu me dice máximo 14 minutos, o sea, menor o igual a 14 minutos. Hay algunos que toda la hipótesis de investigación la ponen siempre en la alternativa. Bueno, no es necesario. La hipótesis de investigación puede coincidir tanto con la hipótesis nula como no. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿Y por qué no hay ningún problema? Porque la ecuación de rechazo se construye a partir de la hipótesis alternativa, así que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar de lado dependiendo de la nula y entonces vamos a llegar a la misma conclusión. Mu, le doy la contra, ¿no? La hipótesis alternativa niega la nula o le da la contra. Entonces, si no es menor o igual, es mayor. Ya está. Ya hemos creado. ¿Qué más necesitábamos? Un alfa del 0.05. Ya está. Entonces, ya ahora que ya he escrito ahí, ahora sí voy a sacar un n, ¿no? ¿Cuánto es el n? Ah, bueno, pero ya lo puse aquí, ¿no? Ya puse aquí que es un t de 17, un n ya. Entonces, voy a dejarlo ahí. Voy a abogar esto porque voy a necesitar este espacio, ¿no? Esto ya lo tenemos, así que lo voy. Ya está. Lo voy aquí. Ya ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que la hipótesis alternativa es la que me va a decir a qué área o en qué área está mi ecuación crítica, ¿no es cierto? Yo aquí voy a hacer una transformación. ¿Y por qué voy a hacer una transformación? Para que vean por qué siempre pongo el valor 0, ¿no? Este 14 pasa al otro lado, 0. Siempre el referente es 0. Si el parámetro es igual al hipotético que dice el farmacéutico me va a dar 0, ¿no es cierto? Y entonces la hipótesis se estaría cumpliendo. Aquí, hipótesis nula, parámetro menos el hipotético sería menor o igual a 0. Y es por eso que siempre cuando construimos nuestra ecuación de rechazo, yo siempre pongo el 0 en el medio, ¿no? Siempre pongo el 0 en el medio porque, ¿no? No pongo la norma. Aquí. Ay, es el problema que cuando pongo el dibujo ya aquí. Entonces, respetando el derecho de autor, ahí está la figurita con su nombrecito, ¿no? Ya, ahí está. Entonces tengo aquí mi normal centrada en 0. Si esa diferencia fuera igual a 0, sería el parámetro igual al hipotético, ¿no es cierto? Sería igual al hipotético y estaría cumpliéndose la, la afirmación del farmacéutico, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre está acá 0, ¿no? Si está alrededor de 0, se cumple lo que dice la hipótesis nula. Y si está muy lejano, no se cumple, ¿no? En este caso, me dice que la alternativa o mi región crítica va a estar a este lado, al lado positivo, mi hermano,
¿De quién? De la hipótesis normal, de la normal, aquí. Entonces aquí va a estar. Aquí va a estar mi región crítica. ¿Y cuánto mide esa región crítica? Esto. Eso mide. Y aquí, ahí, ¿qué va a pasar? Aquí es A de alterna. Aquí, ¿qué va a pasar? Voy a rechazar la hipótesis nula. No se está cumpliendo porque es mucho más, ¿no? Es mayor. Entonces aquí rechazo. Ha rechazado mi corazón. Ya, me rechazo la hipótesis. Y en el otro ladito, ¿qué va a pasar? Ahí acepto o no rechazo. Pueden poner acepto. Lo científico dice es no rechazo, ¿no? Pero sí, hay varios que ponen acepto. Y le vamos a poner acepto. Acepto a la hipótesis nula con 0.95 de confianza. Aquí tengo que tener el valor crítico, ¿no? El punto que me divide la aceptación de la zona de rechazo. Toda mi área de aceptación mide 0.95. Entonces ya he dicho, ¿no? ¿Con qué distribución la voy a comparar? Con esta, ¿no? Con una distribución T con 17 grados de libertad. Ya está. Entonces aquí tengo que comparar con una T 17. Acumulado, si me da el acumulado, ¿no? Hasta 0.95. Voy a mi tablita, ahí estoy en la chi, busco la T, acá está la T de Student, una T 17, entonces 17 está aquí, y 95 está aquí. ¿Ven aquí? Aquí. ¿Ven mi mouse, no? Que muy chiquito se pone aquí. 95, ¿no? Chin, chin, chin. Se intersecta en este punto, 17 con 95. 1,74. Entonces ese 1,74 lo pongo aquí, ¿no? Borro este que está aquí y pongo 1,74. Positivo porque está después del cero. Ya está. Tengo mi zona, tengo mi aceptación, tengo esto que me falta, el estimador. Ya les dije, el estimador es una variable. El estimador va a cambiar dependiendo de la muestra, de los datos de la muestra, ¿no? Para esta muestra vamos a tener un estimador. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta, ¿no? Esta fórmula. Vamos a borrar todo lo demás. Está quedando en la grabación, así que no hay problema. Borramos, borramate, borramate. Aquí, porque muchas cosas me marean. Ya está. ¿Qué necesito? Necesito mi estimación de la media aritmética menos el valor que toma en la hipótesis la estimación de la desviación y la voy a dividir entre n raíz de n menos 1. Ese es el estimador. Entonces yo a eso le llamo el z calculado porque lo voy a calcular con los datos de la z, en este caso no es z, ¿no? Porque voy a comparar con una t. Entonces sería el t calculado. El t calculado porque los voy a calcular, valga la redundancia, ¿con qué? Con los datos de la muestra, menos el de la hipótesis, me dice que es 14, ese es el valor de la hipótesis, sobre el S entre, ya ven, se acabó la memoria. ¿Ya ven? Se acaba la memoria, porque eso que quería ponerlo bonito. Bueno, lo duplicamos. Continuamos ahí. Ahí, qué pesado. Vamos a duplicar. La pizarrita tiene de bueno eso, ¿no? Que no se acaba la memoria. En cambio, el PowerPoint sí se acaba la memoria. Y ahora sí, lo que se ha acabado es el Internet. Bueno, vayan calculando, ¿ya? El X, la estimación de la media aritmética era 19, ¿no? 19 menos 14 es 5.
entre S era 7, entre la raíz de 17 menos 1, ¿no? 17 menos, digo, 18 menos 1, 17. Entonces, vamos a borrar esto de aquí, porque la memoria del PowerPoint en una hojita, restringe, ¿no? Restringe. Ya está. Borro. Ya, ahora sí. Dijimos S entre raíz de n menos 1. Factor de corrección porque no conozco qué, la desviación poblacional. Entonces, el calculado aquí nos lo daba en la muestra. Acá está 19 y 7, ¿no? 19 y 7. Entonces, eso lo pongo acá. 19 menos 14 entre 7 y n menos 1, que es el T17, ¿no? T17. 18 menos 1, acuérdense, n ¿cuánto era? Aquí. N 18, acá, N 18. Entonces, entre raíz de 10 y 17. Ya está. Ahora vamos a calcular y ya voy viendo, ¿no? Que me va a dar un valor positivo, porque 19 menos 14 es 5. Ya, entonces tenemos raíz de 17, que nos dan 4.12, 7 entre eso, ahí, equivoqué. Ya, raíz de 17, a ver, ay, esto estoy equivocado. Ya, raíz de 17 inverso por 7, lo vuelvo a invertir por 5. Sale 2.945. Sale 2.945. Y ese es el contraste que voy a hacer. Fran Tinoco Galindo, ¿qué es este 1.178? No es el de la tabla, ¿no? Es del calculado. A ver, voy a verificar. 19 menos 14, 5. Entre 7, voy a volver a poner, raíz de 17. Doble paréntesis. 2.945. A ver, a veces me confundo yo, pero no. Es primero la estimación y después el de la hipótesis. El de la hipótesis es 14, sí, está bien. Ya está. Este de aquí, este valorcito de aquí es el que yo me voy a fijar o voy a contrastar. Si este que se supone es un T, también es acá un T, y dónde cae, ¿no? En la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Entonces yo vengo chin, 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 y está por acá, ¿no? Por aquí. Más o menos por ahí aproximadamente, ¿no? 2.945. Cae en la zona de rechazo, la hipótesis nula. Entonces, esta hipótesis nula no se cumple. No le puedo poner ni una X, ¿no? Luego aquí, ya. Esta hipótesis nula, ¿qué pasa? No se cumple. Ay, qué tontita. 14 minutos, ¿ya? No se cumple. Si no se cumple esto, entonces se cumple aquí, esta de acá, la alternativa. Si ustedes hubieran puesto la hipótesis de investigación acá, el área hubiera cambiado y hubiéramos llegado a la misma conclusión. ¿Ok? Así que eso no hay ningún problema. Entonces, T calculado
pertenece a la región de rechazo. Por lo tanto, lo que afirma el farmacéutico es falso, falso, no es menos de 14, sino más de 14, ¿no? Por lo tanto, la afirmación del farmacéutico no se cumple, ¿no? No se cumple con un 95% de confianza o con un error del 5%, también le pueden poner, ¿no? No se cumple y podemos decir que con un 95% de confianza, la evidencia muestral, si quieren le ponen así, la evidencia. Ahí se acabó, no podemos escribir mucho. No podemos escribir mucho, caramba. Con un 95% de confianza que el calmante se demora más, ¿no? Más de 14 minutos, ¿no? El calmante demora, ¿ves? No les digo, es un problema. Más chévere es ¿cómo se dice? La pizarrita. Ya, ya. Entonces vamos a poner algo más sencillo. Habrá que resumir, ¿no? Habrá que resumir. Habrá que ser sintéticos. Ya. Entonces, de frente, con un 95% de confianza, el calmante se demora más de 14 minutos. No le pongo más, ¿no? Porque no tengo espacio, pero ustedes pueden poner más, ¿no? Más de 14 minutos en quitar la jaqueca, ¿no? A ver, vamos a ver si alcanza. En quitar la jaqueca. Ah, sí, alcanzó. Ya está. Aquí, en por ejemplo, vamos a leer. Un investigador supone que el nivel medio, acá sí, de frente, ¿no? Ya me está diciendo nivel medio, entonces ya sé, ¿no? ¿Qué es lo que voy a contrastar? La media aritmética, ¿no? De una cierta sustancia en una determinada población, es de 20 miligramos, no nos dice cuál es la población, simplemente determinada, sobre 100 mililitros de plasma, ¿no? De plasma. Se toma una muestra de 40 individuos, aquí sí, muestra, no me habla que sí es aleatoria, pero es este requisito para aplicar estadística paramétrica, que sea aleatoria o probabilística. Y los resultados obtenidos son los siguientes, ¿no? En la muestra. Acá, ¿qué tengo? Tengo estimación de la media aritmética y tengo estimación de la desviación. No conozco tampoco la varianza poblacional. Mayormente no se conoce la varianza poblacional, a menos de que ustedes tengan un estudio anterior que hayan hecho lo mismo y les den una varianza, ¿no? Pero mayormente no. Y acá está. Tampoco conozco la varianza poblacional, pero en este caso el N es mayor o igual a 30. Entonces ahí cambia mi estimador, ¿no? Voy a estar varianza desconocida y n mayor que 30 en este. Y vuelvo a la distribución normal por la ley de los grandes números. Entonces, ahí ya está, n mayor que 30 y desconocido, ¿no? No se conoce. Uh-huh. ¿Cuál es la hipótesis? Hipótesis de investigación.
¿no? El nivel medio es estoy escribiendo poco porque ya saben que se acaba la memoria, ¿no? De grado sobre 100 mililitros de plasma. De ahí construyen la hipótesis nula, que vendría a ser con el parámetro es de, o sea, igual. La alterna, que vendría también con el parámetro, y sería diferente. Acá le pueden poner, ya les dije, mayor, igual, menor, igual, y va a cambiar, ¿no? La ecuación de rechazo, ¿no? Y van a llegar a una conclusión. ¿No? Pero lo más usual es ponerle diferente, lo usual, no, no lo que se debe hacer sí o sí, ¿no? No, lo usual, nada más. Acá tenemos las estimaciones y el S, ¿no? Estimado. O sea, calculado ¿dónde? En la muestra. Ya está. Alfa también me ha dado 5%. Ya está. Entonces, 1 menos alfa, que sería la confianza del 95%. Ahí ya podemos calcular nuestra región de rechazo. Sí, ya podemos, ¿no? Entonces vamos a calcular nuestra región de rechazo. Entonces acá lo voy a borrar. Estamos de nuevo, estamos, mejor dicho, en una normal. Y vamos a la hipótesis, ustedes ya saben, ¿no? Eh, insertar. Vamos a ponerlo bonito. Ahí, no, en el escritorio. Ahí, ya está. Ya, ahí. No, ahí no lo puedo mover. Ya, ahí está. ¿No? Entonces aquí como tenemos desigualdad, ¿qué va a pasar? Voy a tener dos colitas, ¿no? Dos colitas. Una y dos. ¿Cuánto tienen que medir esas colitas? Esto de aquí. Y como las dos colitas tienen que ser iguales, y acá hay un cero, las dos colitas tienen que ser iguales, la mitad va a estar aquí y la mitad va a estar aquí. 0.025 y 0.025. Aquí rechazo la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula. Y en medio acepto la hipótesis nula. Tengo dos puntos críticos, un Z que está antes del cero, entonces va en negativo, y el otro Z que está en positivo, ¿no es cierto? Y acumulamos hasta 0,025. Y como es simétrica, este Z en valor absoluto van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. Ahora vengo aquí, voy a la distribución Z, y la observadora y su compañera nos dijo la otra vez, más fácil es hallar con el valor 0.025, profesora. Entonces acá buscamos 0.025, la acumulación, y sale menos 1,9,06. Entonces le ponemos aquí, borramos, y tenemos menos 1,96 y 1,96. Perfecto, tenemos todo, ¿no? Ya tenemos todo. ¿Qué nos falta? El estimador, ¿no? El estimador, que es exactamente igual al que lo hicimos hace un rato, lo único que, como les digo, en algunos libros no le ponen el factor de corrección cuando el n es grande, y en otros libros sí, ¿no? En otros libros sí. Si ustedes no le ponen acá, bueno, normal, pero aquí sí o sí tiene que estar.
Ay, ya. No dije nada, no dije nada, lo dejé ahí en el 1.96, porque dije, se fue el internet, se cayó, pues, para que vean que hay a veces, así se dicen que va a haber unos momentos con toda esta crisis económica en que el internet no solo se va a caer, ¿ah? Vamos a estar buen tiempo sin internet, así dicen, ¿no? Bueno, así que aprender a hacer las cosas a mano porque si no el trabajo se paraliza. Ya, entonces tenemos aquí ahora sí un Z calculado. El Z calculado, ¿cómo se hace? También estimación menos el de la hipótesis. ¿La hipótesis era 0? No, era 20, ¿no? 20, 20. Ustedes ni me dicen, ¿no? 20 y 20. Acá dice 20. Ya, pero ya saben, ¿no? Ni un menos 20 sería igual a 0. Aquí alrededor del 0 se acepta. Y cuando está en los extremos, no se acepta. Entonces acá ponemos el de la hipótesis, la desviación, y aquí pueden poner entre n menos 1 o entre n. Entre n menos 1, si consideran el factor de corrección, y entre n si no lo consideran, ¿no? No va a cambiar mucho porque cuando n es grande, no cambia mucho el resultado, porque tenemos una distribución normal. Ya está. Aquí tendríamos la estimación, ¿cuánto era? La estimación. Ay, ¿en dónde tenemos la estimación? No lo pusimos, acá. 18, acá está, 18.5 y 4. 18 entonces acá es 18.5 menos, ya ven, no les dije, algo tenía que pasar. Vamos a duplicar. Ya, ya. Entonces vamos a borrar esto de aquí. 18.5 y 4, ¿no? Se me pasó el borramático. Ya, me pasó aquí el borramático. Ese, ya está. Ya, sale 18.5 menos 20. Ese es 4 y raíz de n, ¿cuánto era? 40, ¿no? 40 menos 1, 39. ¿Ya ven? 39, 40 son valores parecidos. Al sacar la raíz va a salir prácticamente lo mismo. Entonces, por eso es que cuando n es grande o mayor que 40, 30, en nuestro caso 30, no va a cambiar mucho. Acá ya vemos, ¿no? Que nos va a dar un valor negativo, ¿no? Nos va a dar un valor negativo. Entonces sacamos la raíz de 39, sacamos la inversa, lo multiplicamos por 4, volvemos a invertir y lo multiplicamos por 18, 18.5 es. 0.5 menos 20. Ya está. Y me da menos 2.34. Ahí está muy bien, Rafael, muy bien, igual van menos 2.34. Este de aquí, ¿qué voy a hacer? Simple, ¿no? Aunque no lo crean, van a ver que van a haber tiempos en que se va a ir el internet y vamos a tener que trabajar a mano. Van a ver. No me cree nadie, pero yo soy así media pitoniza. Menos 2.34. Está en la zona de rechazo. Rechazo la hipótesis nula. ¿Y cuál era? Que fuera igual a 20. No es igual a 20. Estadísticamente, la evidencia nos dice que es diferente de 20. Es más, es un valor menor a 20 porque está aquí en la zona izquierda, ¿no? Está en la zona izquierda. Entonces, ¿no? Z calculado pertenece a la región de rechazo. Entonces, con un error, pueden hacer con el confianza también, no hay problema. Yo estoy diciendo uno con confianza y otro con error. Error del 5%, el nivel medio
no es 20, 20 era, ¿cuánto que era? 20 gramos, ¿no? Sí, 20 miligramos en miligramos, 100 mililitros de plasma. Nivel medio de cierta sustancia, ¿no? Decía ahí. Ya está. Eso es todo. O sea, esto del cálculo en estadística no es difícil. Todo es una aritmética, ¿no? Una aritmética. Quién sabe, use un poco de álgebra cuando tenga que interpolar algún valor, pero en sí todo es aritmética. No, no hay pues grandes cálculos, ¿no? Y justamente no hay grandes cálculos porque la estadística se crea pues en tiempos remotos, ¿no? De los censos poblacionales, ¿no? Hasta en la Biblia creo que hablan de eso. Ya, entonces ahí no se usaban cálculos pues más que aritméticos. Ya, aquí vamos a hacer el contraste para la varianza. En el contraste para la varianza ya no vamos a usar la distribución T. Profesora, Sí, disculpe, dime. ¿podemos preguntar? Sí, claro, dime. En el anterior salió 1.96. ¿De dónde salió 1.96? De la tabla, joven, aquí, Esa tabla, por favor, aquí. nos podría facilitar. Esa tabla está en el aula virtual desde el primer día de clase, joven, desde el 22 de agosto está ahí. Ok, gracias. Este, como les digo, cuando hagamos el contraste de hipótesis para la varianza, ya no va a haber ni t ni normal, va a haber chi cuadrado. ¿Por qué? Porque la chi cuadrado se genera de variables normales elevadas al cuadrado. Ustedes ven aquí la estimación puntual de la media aritmética, está aquí creo, aquí, sí, aquí. La distribución puntual de la media aritmética, nosotros dijimos que se distribuye como una normal, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hacemos la estimación puntual de la varianza, ¿qué tenemos aquí? La media aritmética, ¿no? Cada valor menos su media aritmética. Y los elevamos al cuadrado. Bueno, cada vez que se eleva una distribución normal al cuadrado, es una chi cuadrado. Si la normal es una distribución así simétrica, alrededor de cero y que va de menos infinito a más infinito, bueno, todo valor elevado al cuadrado, que es positivo, ¿no es cierto? Entonces, solo va a tener valores positivos, de cero a más infinito, y es una chi cuadrado. Es como si tomaran este lado de acá, ¿no? Lo positivo. Shin, shin. Se acumulan los datos en la parte menor o izquierda de la distribución. Otro punto. Yo aquí siempre he estado haciendo hincapié en que cuando comparamos o tenemos la comparación con las medias aritméticas, ¿qué pasa con la hipótesis? ¿No? Usted despeja y siempre está en torno a cero. ¿Por qué? Propiedad de los números reales, ¿no? Todo número que se resta a sí mismo es cero, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí la comparación, ven, ya no es con la diferencia, sino con el cociente. ¿Por qué usamos el cociente? Porque el cociente de chi cuadrados es 1, mientras que la resta de chi cuadrados no sabemos cómo se comporta. Usted resta un número al cuadrado menos otro número al cuadrado, no puede decir que también le da resultado un número al cuadrado, ¿no? 25, a ver, 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado no es igual a un número al cuadrado. Entonces, no cumple. Y como no cumple, no podemos usar la diferencia. Entonces, ¿qué usamos? El cociente. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre sí mismo, ¿cuánto es? Es 1. Y es por ese motivo que la profesora ha puesto aquí, en vez de 0, 1, ¿no? La comparación ya se hace con 1. Si usted tiene que una varianza, la hipotética, dividida con la de la distribución, le da 1, quiere decir que las varianzas son iguales, ¿no? En el otro que hacíamos, o estábamos la de la hipótesis con la muestral. Si es igual a cero, son iguales. En este caso, cociente.
¿ok? Cociente. Entonces, por eso nos pasamos a la chi cuadrado. Y aquí, de nuevo, ¿no? N menos 1. N menos 1, ¿por qué? Porque aquí yo le he puesto que conocemos la media aritmética, y acá no le he puesto. ¿Qué quiere decir? Que el parámetro es desconocido. Entonces, ¿qué vamos a usar? Una estimación. Si usamos una estimación, ¿qué hacemos? Le quitamos el efecto de esa estimación, factor de corrección, entonces menos 1. Aquí es conocida, entonces n. Hay algunos libros que en esta parte de aquí, como tiene el factor de corrección, le ponen n menos 1. ¿Ok? Y hay unos libros que, como el que yo he elegido, no le ponen. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay ese tipo de observaciones, ¿no? Algunos alumnos usan un material, otro material, y bueno, hay que entender eso, ¿no? Pero en la distribución, todos coinciden que debe de estar el factor de corrección, en la distribución donde se compara factor de corrección. Entonces las hipótesis también se construyen del mismo modo y también tienen dos colitas cuando es la desigualdad, cuando es mayor la colita más alejada al cero y cuando es menor la colita más cercana al cero, porque como les digo, ¿no? Esta distribución solo toma valores positivos, porque son normales al cuadrado y todo valor elevado al cuadrado es positivo. No me vayan a construir la distribución chi cuadrado y me pongan de menos a más infinito, ahí está mal. Pésimo, ¿ok? Y vamos. Aquí, leen. Y dice, la vida útil promedio de una muestra, ahí está, muy bien, estamos en una muestra, estamos con el promedio, 10 focos, muestra, elementos, población bajo estudio, los focos, es de 4.000 horas, variable cuantitativa continua, con una desviación típica de 200 por hora. La vida útil promedio de una muestra de 10 focos es de 4.000. Entonces, ¿qué es esto? Media aritmética. ¿Y qué es este 200? Desviación. ¿Conocemos los poblacionales? No. Así que aquí no conocemos. Y si no conocemos, vamos a estar ¿con qué? Con la chi cuadrado n menos 1. Factor de corrección porque voy a usar ¿qué? Voy a usar la estimación para el promedio. Se supone que la vida útil de los focos tiene una distribución normal, importantísima decir que es una distribución normal, porque una distribución normal elevado al cuadrado, les acabo de explicar, es una chi cuadrado. Si no se distribuye normalmente, esto de aquí no se cumple. Suponga que antes de obtener la muestra se plantea antes de obtener la muestra. Eso es lo que siempre les digo. Les he explicado ahora. Las hipótesis se construyen antes de obtener los datos, a priori. Se plantea la hipótesis de que la desviación es menor que 150. Con base en los resultados muestrales, acá están, estos son los resultados muestrales, probar la hipótesis con una significación del 1%. Entonces aquí voy a investigar, acá lo he puesto ya en símbolos, ¿no? Ya lo he puesto en símbolos, así que voy a poner de frente, ¿ya? En símbolos. Dice, hipótesis de que la desviación es menor. En la hipótesis alternativa siempre tiene que estar considerada la igualdad. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, ¿no? Cuando son iguales es igual a 1. Entonces se cumple la hipótesis de igualdad. Aquí me habla estrictamente de menor, entonces aquí sí, en la alternativa voy a poner que es menor a 150. Y entonces mi hipótesis de investigación coincide con la alternativa. La hipótesis nula es lo contrario de la alternativa, así que la hipótesis nula mayor o igual a 150.
¿Cuál es el alfa? El alfa, nivel de significación Westward, es igual a 0.01. ¿Cuál sería la confianza? La confianza sería 0.99 de confianza. ¿Ok? Perfecto. Estamos en un H cuadrado porque estamos contrastando ¿qué? La desviación. La desviación y la varianza son recíprocos entre sí. La varianza es la desviación al cuadrado y la desviación es la raíz, ¿no? Así que no hay problema. Por ese lado estamos igual. Pero ya saben, ¿qué pasa? ¿Nosotros podemos construir ya nuestra región de rechazo con esa alternativa? Sí. Vamos a duplicar. Pero les quería decir esto, ¿no? Antes. Esto es, cuando es la varianza, ponemos así, al cuadrado, al cuadrado. Despejando, ¿qué vamos a tener? Esto es lo que, eso es importante, ¿no? Eso es importante aunque ustedes no lo crean. 1, ¿verdad? Ese es el punto. 1, ¿verdad? 1. Muy importante. Así como tenemos el 0, poner ahí el 1. Ya, ahora sí. No dupliqué esta, ¿no? Ya, entonces voy a borrar esta. Ya, ahora sí. Como ya tenemos aquí todo que vamos a hacer, vamos a borrar esto de acá. Y discúlpenme que lo haga rápido, pero primero porque ya explicamos muy bien lo anterior y segundo porque esta es nuestra segunda semana y tienen que tener esto para aunque sea ver cómo van a plantear las hipótesis. Ya está. Construimos ¿qué? Nuestra región de rechazo. ¿Ahora qué es? Una chicua. Vamos a insertar, creo que tengo una chi cuadrado. Imagen, en positivo, escritorio, acá, chi cuadrado. Ahí está. Voy a poner acá mi chi cuadrado, bonita. ¿No? Ya saben, esto de aquí, ¿qué es? El 0, ¿no es cierto? El 0. Y el punto 1, ¿no? Así como venía el 0, ahora el 1. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Si son iguales, va a ser 1. ¿No? ¿Cuál es mi región de rechazo? Dice los menores a 1. Así que tendría que estar a este lado. ¿No? Por eso es importante, porque así nos guiamos en dónde va a estar la región de rechazo, en quién, en la distribución. Va a estar aquí, no va a estar por aquí. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor a 1. Ya está. Ya lo tengo como referencia. Eso es muy importante tener ese punto de referencia. Ya está. Ahora, ¿qué más tengo? Alfa 0.01. Entonces, aquí sería 0.01. ¿Verdad? 0.01. Y lo que el complemento sería 0.99 y aquí acepto, ¿no? Acepto que la hipótesis nula. Y aquí rechazo, ¿no? Rechazo. La hipótesis nula. Acepto o rechazo. Ya está. ¿Qué necesito? Este, ¿no? Que es un chi cuadrado n-1 porque no conozco el parámetro. ¿Y cuánto eran? Mi n es este, n igual a 10 focos. n-1, ¿cuánto es? 9. Entonces acá tengo que tener 9. Entonces voy a mirar las tablitas y ahora digo chi cuadrado, ahí está chi cuadrado, la veo, es asimétrica, esta es la que me interesa, me va a dar el punto que acumula hasta 0.01, yo busco 9, 0.01 y miren lo que me da. 2.09. 2.09. ¿Y yo qué valor debo de tener? Un valor anterior a 1. Entonces acá hay una propiedad del chi cuadrado, ¿no? Yo tengo esto de aquí y me dice el chi cuadrado con 9 grados de libertad
me está dando 2.09. ¿Qué voy a usar yo? El recíproco. Uso el recíproco y a ver si buscan la propiedad que estoy usando. Eso sería bueno que busquen, 1.09. Y me da 0.4748. 0.48 le voy a poner ya a 2 decimales. Este valor sí está antes del 1, así que sí tiene lógica. Entonces, como tiene, y ya les dije, en estadística manda mucho la lógica. Bueno, en todo matemática. Entonces, este valor tiene que ser 0.48. No puede ser 2. Es ilógico. Entonces, tengo el recíproco y ahora sí, con este valor sí puedo comparar. ¿Qué voy a comparar? Mi estimador. ¿Cuál es el estimador? Desconocido es este de acá. Me dice N por S sobre el de la hipótesis. ¿Ese cuál? Ese de tipo de ahí no, ese tipo de ahí no. El S de la muestra, ¿no? De la muestra. El de la muestra lo voy a comparar con el de la hipótesis. Si me sale uno, son iguales. Si no me sale uno, no son iguales. Ya. Entonces yo voy a hacer así. Mi chi cuadrado calculado, el S, S de la muestra. ¿Cuál es ese? 200, ¿no? Acá le voy a poner S igual a 200 horas. X baja igual a 4000 horas. N era igual a, es igual a 10. Ya, entonces ahora sí, S 200. Y me dice, multiplíquelo por N, ¿no? Por N. Puedo ponerlo antes, puedo ponerlo después. Bueno, lo voy a multiplicar por N. Y divídalo en valor que está en la hipótesis. 150. Como me habla de las varianzas, ya saben, al cuadrado y al cuadrado. Ahora sí. Este n, ya saben, puede ser el n o n menos 1 considerando el factor de corrección. ¿Ok? Va a variar mucho, pero bueno, ya. Entonces tenemos 200 al cuadrado entre 150 al cuadrado. Me sale 1.77777 periódico, 1.8 por 10. Por 10, 17.8. Un valor bien grande. Y no se asusten, a los chi cuadrados mayormente salen grandes. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado. Pues porque todos los valores están elevados al cuadrado. Este 17 está por acá. ¿Sí o no? 17. Yo no sé por qué le he puesto 14. 17. ¿Verdad? Ahí está, 17. ¿Y qué pasa? Acepto la hipótesis. Acepto. ¿La hipótesis qué? La hipótesis nula, esta. Es mayor a 150, me está diciendo. Y si es mayor, no se está cumpliendo ¿quién? Mi hipótesis de investigación. Entonces, acepto una nula, pero mi hipótesis de investigación, ¿cuál era? Mi hipótesis de investigación es de que la desviación típica es menor que 150. Entonces, yo tengo que concluir con respecto a mi hipótesis de investigación. Ahí está. Objetivos, hipótesis y conclusiones tienen que estar en la misma línea. Yo no puedo concluir algo que no esté en mi hipótesis de investigación. Esas tres cosas tienen que estar asociadas. Entonces, yo voy a concluir con respecto a mi hipótesis de investigación que está aquí, ¿no? Acepto esto, quiere decir que esto de acá no se cumple. Entonces, yo digo así, con un error del 5%, con un error del 5%, ¿qué pasa? Con un error del 5%, la varianza no es menor a 150 al cuadrado o la desviación no es menor a 150. ¿Ok? Se han dado cuenta, ¿no?
Claro que se dan cuenta, ustedes siempre son inteligentes y se dan cuenta las cosas locas que hace la profesora. Ya, entonces aquí vas a ponerle. Pueden preguntar, ¿ah? Abran su micro nomás sin ningún problema. Entonces, yo, ¿qué les dije? Acepto esto, pero esta es mi hipótesis de investigación, esta de acá. Entonces, mi conclusión debe ser con respecto a la hipótesis de investigación. Entonces, yo voy a decir con un error del 5%, la desviación no es menor de 150 horas, ¿no? Horas. No es menor, es mayor. Mayor igual, ¿no? Perdón, discúlpenme. Aquí le he borrado el igual, de casualidad. Sí, a ver, díganme, pueden hablar, ¿ah? Miss, Terminamos. el error del 5%, ¿de dónde lo sacas si el rechazo es de 0,01? Y yo, gracias. Aquí estoy concluyendo mal. Muy bien. Están atentos, ¿ah? 1%. Ahora sí. Muchas gracias, ¿ah? Está atento, eso me gusta. Entonces, ya está. Así no queda nada mal en el PDF, ¿no? Entonces voy a descargar el PDF, bueno, el PowerPoint en PDF, en PDF y y vamos a subirlo al aula virtual. Ya, y se han dado cuenta, ¿no? ¿Hay algo difícil? No. ¿Me piden un ejemplo específico de cómo se hace el producto? Bueno, se hace así. Ustedes plantean un problema que viene a ser o así un tipo caso, plantean un problema, plantean una hipótesis que ven no es más de una línea, una hipótesis, una afirmación, después se proceden a calcular los datos, ¿ah? Esa hipótesis o ese problema les va a dar un objetivo, les va a dar una hipótesis y la conclusión tiene que responder a esa hipótesis de investigación, que no necesariamente es igual a la hipótesis nula, puede ser la nula o la alterna, pero ustedes responden y concluyen con respecto a la hipótesis de qué? De investigación. ¿Ok? Porque yo nada diría, nada ya concluyo con respecto a la hipótesis nula. Bueno, es mayor, pero no, mi hipótesis de investigación es otra. Entonces, ahí, ojo, ojo, ya saben ustedes.